En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no?» Jesús les contestó: «¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos». Palabra del Señor. San Antonio Abad vive en una época que está a caballo entre la época anterior y la época futura. Como nos ocurre a nosotros, vive un verdadero cambio de época en su sociedad, porque él nace en el 251, más o menos, porque en aquella época no había crónicas ni tampoco archivos como los que tenemos hoy en día, pero se cree que nace en el 251 en Egipto y que por lo tanto coge ya el final de una época que es la época de la persecución a la Iglesia católica. Ya habían pasado las grandes persecuciones de Vespasiano, de Trajano, del resto de emperadores, y empieza una nueva época. Llegará. El culmen de esa nueva época será en el 313, unos años después, por tanto, de su nacimiento, cuando el emperador Constantino dicte el Edicto de Milán. Y esa época culminará en el 380, cuando el emperador Teodosio, mediante el decreto Quintus Populo, haga el cristianismo religión oficial del imperio. San Antonio nace en una época donde la Iglesia había sido perseguida, estaba empezando a dejar de serlo, y morirá en una época en la que la Iglesia ya no es perseguida, sino que al contrario, vivirá él gran parte de lo que llaman la paz constantiniana. La Iglesia es tolerada, y poco después de su muerte tendrá lugar la conversión del Imperio Romano al cristianismo. Vive, por tanto, un cambio de época profundo. Se había pasado de ser perseguido. Ser cristiano significaba que te podían perseguir, jugarte el pellejo y no poder ascender, por ejemplo, en ciertos puestos de la magistratura y también del ejército romano. Se pasa de esa época de persecución a una época donde ser cristiano es algo bueno, te favorece para progresar, porque el César es cristiano, porque Constantino se hizo cristiano y el resto de emperadores también lo serán. De manera que se corre un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El cristianismo es algo que está en boga. Es una ola donde si tú te subes a ella vas sin esfuerzo a caminar con los poderosos. Y por lo tanto mucha gente se hace cristiana sin convertirse verdaderamente. Siguen viviendo como paganos en su foro interno, aunque en su foro externo parecen cristianos. Pueden ir a la iglesia, pero siguen viviendo perdidamente, llevando una doble vida, una doble moral. Ante esta situación, el Espíritu hace suscitar en la Iglesia el carisma de los padres del desierto, la vida monacal, de aquellos que, teniendo dinero, como era el caso de San Antonio, había heredado de sus padres, dicen que quedó huérfano con 18 años y tenía una hermana más pequeña, pero heredó mucho dinero, muchos bienes. Habiendo heredado ese dinero, él lo vende todo, lo da a los pobres y se marcha a vivir en una cueva para rezar, para contemplar, para alabar a Dios. Y con su trabajo vive, con su trabajo y hace obras de caridad del dinero que le sobra de lo que ha ganado. San Antonio inicia una nueva época, la época del monacato, la época de aquellos que se dedican a ser luz en medio del mundo porque ponen a Dios en el primer lugar en su vida, porque no llevan una vida de una doble moral,
porque son luz en medio del mundo, dado que imitan a Cristo que se hizo pobre por nosotros. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña, en primer lugar, que el Espíritu Santo hace suscitar en la Iglesia carismas. ¿Qué son los carismas? Dones espirituales que el Espíritu suscita tocando el corazón de personas para que desarrollen ciertas tareas. Pueden ser espirituales, en otros casos son caritativas, para solucionar problemas concretos que surgen en el cristianismo y en la sociedad. Cuando Madre Teresa, que ya era religiosa de las Hermanas de Loreto, siente la llamada del Espíritu porque ve a los moribundos en Calcuta, ella ya era una consagrada, pero el Señor suscita en su corazón que se consagre para acoger y que los que van a morir mueran al menos con una sonrisa, con una palabra de aliento, que mueran acogidos por otra persona en lugar de ser desechados como ocurría hasta su época. Es el Espíritu el que suscita en Madre Teresa que lleve esa obra. O cuando San Juan Bosco funda las escuelas de los salesianos, lo hace porque ve a los jóvenes que están sin ocupación y sin ningún tipo de misión y se preocupa de ellos de cara a que puedan tener una formación y después un futuro. Es el Espíritu el que hace suscitar ante una necesidad la respuesta en una persona, en una o en varias. Puede ser que sea un carisma personal o un carisma de varios fundadores. En nuestra época tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu nos suscita, porque al igual que ocurrió en la época de San Antonio, estamos en un cambio radical. No es lo mismo la época que vivimos que la que estamos viviendo. Ayer veía una película que me sorprendió muchísimo, que hablaba de un asteroide que viene a la Tierra, se acaba la Tierra, pero los políticos no hacen nada. Viven como si no pasara nada. Siguen engañando, siguen ganando dinero, malversando los bienes de los ciudadanos. ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta de que está cambiando nuestra sociedad? Que es una sociedad tan distinta a la que hemos vivido. Los medios de comunicación, por ejemplo, medios en papel, ¿qué tirada tiene El País, el ABC, El Mundo, aquí en España? Pues una tirada muy reducida. En cambio, los medios de comunicación online tienen una repercusión tremendamente mayor, porque llegan a millones de personas. Estamos en un cambio de época. Y en este cambio de época, nosotros que somos católicos, al igual que San Antonio, tenemos que ser luz en medio del mundo. ¿Cómo seremos luz? El Espíritu suscitará en cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Pero lo primero es ser fiel al Señor, cumpliendo los mandamientos, viviendo con generosidad, ayudando a los necesitados que pasan por nuestra vida, siendo personas íntegras y no veletas, que hoy dicen una cosa, mañana dicen la contraria. Y estando atentos a lo que el Señor nos pida, como miembros que somos de la Iglesia, como bautizados, tenemos la misión y la tarea de ser luz en medio del mundo, señalando que el cristiano no puede llevar una doble vida, que tiene que amar a Dios por encima de todas las cosas. Otra cosa es que sea débil y caiga. Si has caído, pides perdón, te confiesas y vuelves a empezar con la ayuda de la gracia de Dios. Que al igual que San Antonio Abad fue luz para su época, para una época que estaba cambiando de signo, nosotros también lo seamos, porque puede cambiar la época, puede cambiar nuestro mundo, pero no debe cambiar nuestro amor a Dios y la fidelidad del cristiano para intentar ser, ante todo, aquel buen hijo que ama a Dios por encima de todas las cosas. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera. Nos ponemos en pie.